Bueno, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con parábola con vértice fuera del origen. Quiere decir que el vértice pues ahora no va a ser la coordenada 0,0 y pues la parábola puede estar ubicada pues en cualquier parte del plano cartesiano. Aquí en este caso, como el lugar geométrico es el mismo que trabajamos la clase anterior, la condición obviamente del lugar geométrico debe de satisfacerse. En este caso, que la distancia que existe entre un punto fijo, que es el foco, y un punto que se mueve, o sea, esta distancia tiene que ser exactamente la misma que la distancia que existe de ese punto que se mueve hacia la directriz. Pero bueno, esto tú ya lo sabes. Ahora, como vamos a estar trabajando con la parábola con vértice fuera del origen, pues vamos a trabajar con unas ecuaciones un poco diferentes. En este caso, si tú observas ahí en tu material, hago la demostración satisfaciendo nuestra condición inicial, que ya te la acabo de mencionar, y simplemente utilizo en la primera parte distancia entre dos puntos, que es el punto que se mueve y el foco. Notarás que el foco tiene coordenadas diferentes a las que trabajamos en la parábola con vértice en el origen. Ahorita te lo voy a explicar. Y también estoy trabajando con la distancia que existe del punto que se mueve hacia la directriz. Y bueno, si tú te interesa analizar la demostración, notarás que no es una demostración compleja, a lo mejor luce muy larga, pero bueno, esta demostración al final de cuentas lo que nos permite es llegar a esta expresión que tengo acá. Y bueno, en particular esta demostración corresponde a la ecuación ordinaria de la parábola horizontal con vértice en la coordenada h, k. Si observas, este vértice h, k, pues se parece mucho al centro de la circunferencia, pero en este caso, como estamos trabajando ahora con la parábola, h, k va a representar el vértice. Y bueno, me voy a regresar un poco a nuestra gráfica que tenemos acá. Esta parábola que tú tienes ahí en tu material corresponde a la parábola horizontal. ¿Por qué la parábola horizontal? Porque está abriendo pues en el sentido del eje de las X. Está acostada la parábola. Ahora, observa que el vértice ya no está en el origen, sino que el vértice está pues en otra posición diferente al origen. Entonces, el vértice por definición lo vamos a conocer, lo vamos a tener ubicado en la coordenada h, k. Fíjate que la coordenada h, k sale de estas líneas que tenemos en color azul. Hay un desplazamiento pues en los ejes. Entonces, esta intersección que te estoy marcando ahí en el puntito rojo corresponde al vértice con coordenada h, k. H pues va a representar un desplazamiento a lo largo del eje de las X y K va a representar también el desplazamiento de la coordenada a lo largo del eje de las Y. Ahora, ¿por qué es h, k? Porque avanzo una longitud h en el eje de las X y subo, en este caso, una longitud k. Por eso es h, k. Ahora, el foco, que es otro elemento que pertenece a la parábola, en este caso horizontal, fíjate que la coordenada es h más p, k. Pero ¿por qué razón la coordenada es h más p? Fíjate, avanzo una longitud h, ¿no? Respecto del eje de las X, y para que yo pueda obtener este punto fijo, debo de avanzar una longitud más. Pero fíjate que esta longitud que estoy avanzando más corresponde al valor del parámetro. ¿Por qué al valor del parámetro? Porque a partir del vértice al foco, pues esa es esa longitud. Por lo tanto, cuando tú tengas una parábola horizontal, el foco va a ser h más p, k. ¿Y por qué va a ser k? Porque si ya estás ubicado en esta posición, que es h más p, para poder llegar a este punto que es el foco, ¿cuánto tienes que subir o desplazarte respecto del eje de las Y? Pues una longitud k, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos otro elemento importante que tú ya lo conoces, que es esta recta, y esta recta se conoce como directriz.
La directriz en este caso va a estar definida ahora por esta ecuación, x igual a h menos p. ¿Por qué va a ser x? Número 1, porque está cortando esta recta el eje de las x. Y será h menos p, pues porque avanzas en el eje de las x para llegar al vértice, por así decirlo, una longitud h. Pero recuerda que la directriz tiene que ver con la separación que existe del parámetro. Entonces, bueno, recuerda que la distancia que existe del vértice a la directriz es ese valor del parámetro. Entonces, para que tú puedas localizar exactamente la posición de la directriz, es como si avanzaras la longitud que tenemos del vértice y le restaras el valor del parámetro. Entonces, el foco, el vértice y la directriz son los elementos importantísimos que van a tener la parábola con vértice fuera del origen. Nota que tenemos el lado recto. El lado recto se va a representar exactamente igual como tú ya lo conoces, LR igual a 4P. Observa que lo tienes ahí. Entonces, estos son los elementos para una parábola con vértice en el punto H, K y que es horizontal. En tu material, en la siguiente hoja, te estoy poniendo quiénes son los elementos de la parábola horizontal con vértice H, K, que está fuera del origen. Es lo que te acabo de explicar. Ahora fíjate que aquí en este cuadro que tú tienes en color azul, estoy marcando los elementos. Estos elementos son sumamente importantes. Observa, esta expresión que te estoy señalando acá se conoce como ecuación ordinaria. Fíjate que la ecuación ordinaria únicamente tiene un binomio al cuadrado. Este binomio al cuadrado, si tú lo llegas a desarrollar, y pues es nuestra variable que va a estar elevada al cuadrado. Y si recuerdas, en la semana pasada, cuando trabajabas con una parábola horizontal, ¿quién era la variable que estaba elevada al cuadrado? Pues y. K y H van a representar el vértice de nuestra parábola. 4P pues va a representar el valor del lado recto y X se quedará como una variable así tal cual, como X. Ahora, observa que tenemos la ecuación general. La ecuación general va a ser AY cuadrada más DX más EY más F igual a 0. La característica de la ecuación general es que si tú desarrollas la ecuación ordinaria, vas a llegar a una expresión como la que te estoy señalando aquí. Y bueno, una de las condiciones es que esta ecuación general tiene que estar igualada a 0. Y observa que en esta ecuación general de la parábola horizontal, la variable que está elevada al cuadrado es y. Ahora, ¿quiénes van a ser los elementos? El vértice va a estar definido por la coordenada h, k. El foco va a estar definido por la coordenada h más p, k, donde h más p van a representar pues la parte de x y k será la parte de y. La directriz va a estar definida por la ecuación x igual a h menos p. El lado recto no cambia, será el valor absoluto de 4P. Recuerda que el lado recto es una longitud que siempre va a pasar por el foco. Y tenemos una condición acerca del parámetro. Si el parámetro es mayor que 0, la parábola abre a la derecha, pero si el parámetro es menor que 0, la parábola abre hacia la izquierda. Bien, entonces estos elementos que tengo aquí, y tanto la ecuación ordinaria como la ecuación general, es súper importante que los agregues a tu formulario, los vas a necesitar. Fíjate, también otra cosa muy importante, que tanto el foco como la directriz de la parábola horizontal dependen de valores que tienes que conocer, dependen del valor del vértice, en este caso, o elementos del vértice h, k, pero también dependen del valor del parámetro. Entonces esos son valores que tienes forzosamente que conocer para poder identificar a los elementos de la parábola horizontal. Y bueno, tenemos ahora la parábola vertical con el vértice h, k.
Quiere decir ahora que la parábola abrirá en el sentido del eje de las Y's y puede ser cóncava hacia arriba o puede ser cóncava hacia abajo. Entonces, lo primero que tenemos que identificar pues es el vértice. El vértice ya no va a estar en el origen, sino que va a tener como coordenada h, k. Observa que estas líneas azules que te estoy señalando acá, pues la intersección me va a dar el valor del vértice, van a ser nuestros puntos de referencia. Entonces, el vértice tiene coordenada h, k. El foco, que es el punto fijo, va a estar definido por qué coordenada. Un desplazamiento en x, que en este caso vale h, coma, para que tú puedas encontrar este punto, pues tendrás que subir k unidades más el valor del parámetro. Por esa razón el foco queda como h, k más p. Tenemos también el valor de la directriz. La directriz para la parábola vertical pues es una recta que corta el eje de las Y's. Por esa razón es Y igual a algo. En este caso particular, la ecuación de la directriz va a ser Y igual a K menos P. ¿Por qué K menos P? Avanzas K unidades para llegar al vértice y sería esta longitud. Pero tendrás que restarle P unidades que representa el valor del parámetro. Entonces, si tú avanzas K unidades y le restas el valor del parámetro, tú obtienes el valor de la directriz. Tenemos también el valor del lado recto y si observas el diagrama, el valor del lado recto será igual a 4p. Y bueno, después de analizar por qué tenemos estos valores o estas coordenadas, te muestro en este cuadro de color azul la ecuación ordinaria. Observa la diferencia que existe entre la ecuación ordinaria de la parábola vertical respecto de la parábola horizontal. Fíjate que tengo ahora x menos h al cuadrado igual a 4p que multiplica a y menos k. En esta parte de aquí, si tú analizas ambas ecuaciones ordinarias, te vas a dar cuenta que x está acompañada con el h y h es, en este caso particular, representa pues el valor de la coordenada del vértice h, k. Entonces aquí es como si yo estuviera haciendo un agrupamiento de x y acá en esta ecuación ordinaria estaría haciendo un agrupamiento de las y's para que tengas cuidado en esa parte. Bueno, esto representa la ecuación ordinaria de la parábola vertical con vértice fuera del origen. Y fíjate que si tú desarrollas este binomio, la variable que te va a quedar al cuadrado va a ser x. Y si x te queda elevada al cuadrado, significa que vas a trabajar con una parábola vertical, que fue lo mismo que trabajamos la semana pasada. Ahora observa, la ecuación general, ¿de dónde va a salir? Pues de desarrollar la ecuación ordinaria. Observa que la única diferencia entre esta ecuación general y esta otra ecuación general es la variable que está elevada al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora, los elementos: vértice, coordenada h, k, foco, h, k más p, directriz, y igual a k menos p, lado recto, va a ser igual al valor absoluto de 4p, y bueno, la consideración del valor del parámetro. Si el valor del parámetro es mayor que 0, significa que tu parábola es cóncava hacia arriba, como la que tienes aquí en tu material. Pero si el valor del parámetro es menor que 0, quiere decir que tu parábola abrirá en el sentido contrario. Bien, entonces aquí tienes en estos cuadros pues los elementos más importantes. Observa que la ecuación ordinaria siempre tiene un binomio al cuadrado y la ecuación general en ambas ecuaciones están igualadas a 0 y únicamente tenemos una variable elevada al cuadrado a diferencia de la circunferencia. Para que tú puedas encontrar a los elementos de la parábola es indispensable que conozcas el valor del vértice y que conozcas el valor del parámetro, porque si no conoces a estos elementos,
pues no vas a poder encontrar a los elementos y obviamente no vas a poder graficar. Habiendo explicado esto, vamos a comenzar a resolver nuestro primer ejemplo. En nuestro primer ejemplo dice, encuentra los elementos y grafica la parábola cuya ecuación es y cuadrada menos 6y menos 8x más 17 igual a 0. Acá observa que lo que tenemos es una parábola con una ecuación general porque está igualada a 0. Una de las cosas importantes que yo creo que tienes que reflexionar es que cuando tú tienes una ecuación general, así tal cual como la tenemos en el primer ejercicio, te vas a dar cuenta que es imposible poder definir quién es el vértice, quién es el foco, quién es el valor del parámetro. Esos elementos, ¿en dónde los puedes identificar? Pues observa tus ecuaciones ordinarias. Si tú logras encontrar tus ecuaciones ordinarias, seguramente ahí vas a poder encontrar el valor del h, k, que es el vértice, y el valor del parámetro. Entonces, lo que vamos a hacer con esta ecuación será hacer una transformación de ecuación general a ecuación ordinaria. Y la forma o método en que vamos a estar resolviendo estos ejercicios es utilizando el trinomio cuadrado perfecto. No vamos a utilizar sustituciones. Entonces, vamos a resolver pues nuestro primer ejercicio.